Salmo 73. Y empezamos a leer este salmo desde el versículo 1 al versículo 3, en primer lugar. Y luego voy a decir cuáles son los versículos que seguirán. Salmo 73, versículos 1 a 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahora vamos a pasar a los versículos 16 y 17. En el mismo salmo nos quedamos versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahora pasamos a los versículos 21 hasta el versículo 28. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya, aleluya. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos y no le decimos de labios, lo decimos de corazón. Eres hermoso, eres precioso, eres alto y sublime. Eres el que siempre, siempre, ayer, hoy, mañana, seguirás siendo el mismo Dios. Gracias por regalarnos tu palabra, porque esa palabra nos ilumina, nos enseña. Como decía el salmista, alumbra mis pies. Gracias porque no caemos, porque esa luz nos levanta. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestro sostenedor, nuestro ayudador. Tú eres nuestra confianza. A ti te adoramos, Señor. Y queremos en este momento suplicarte que al abrir tu palabra, sea el Espíritu Santo quien nos la enseñe, nos dirija. No somos nosotros, Señor, no podemos nosotros, solo tú lo puedes hacer. Envía esa palabra de vida que nos renueve y nos haga entender que por ser tus hijos, Señor, por ser tus hijos, vivimos en tu gracia, tenemos acceso a tu presencia y tú quieres que el pecado no destruya nuestras vidas, sino que tu bendición nos alcance y nos transforme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un resumen de unos minutos. Recuerden que este es el segundo estudio bajo el tema: el pecado no confesado destruye nuestro ser. Pecado no confesado destruye nuestro ser. Y el primer siervo de Dios del que hablamos la semana pasada fue de David. ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? Y no me diga que se le olvidó. Pero no se oye. ¿Quién fue el siervo del cual hablamos la semana pasada? David. Y dijimos que David y Asaf eran dos siervos preciosos de Dios. Los dos eran adoradores. Los dos eran hombres que tenían una real comunión con Dios. Y los dos escuchaban y veían las visiones que Dios les daba. Tenían un lugar privilegiado porque su entrega a Dios los había llevado a ese punto y Dios se había agradado de ellos. Sin embargo, los dos, en momentos diferentes de sus vidas, fueron personas que pecaron y personas a las cuales
el pecado no confesado los llevó a puntos a niveles sumamente peligrosos. Por lo tanto, Dios los confrontó con su pecado, se lo mostró, les enseñó que tenían que reconciliarse con Él, permitió que pasaran dificultades para que se dieran cuenta de la sequedad que existe en nuestras vidas cuando nosotros nos alejamos de Dios. Les mostró que ellos se habían comportado no como personas, sino como bestias. Y que la falta de confesión nos entontece, anula nuestra capacidad espiritual, pero les enseñó también que Él estaba ahí para volverlos a el propósito que Él había tenido y tenía para sus vidas si ellos se volvían a Dios. Ahora vamos a estudiar entonces a ese hombre que se llamó Asaf. Asaf era un adorador al que Dios le permitió estar delante del tabernáculo que David levantó, estar en Jerusalén, iniciar con Emán y con Etán un grupo de adoración precioso, cada uno con sus familiares, que tenían turnos para alabar al Señor. Ahora, este hombre en el capítulo 73 expresa, confiesa cuál había sido su experiencia. Y este hombre se autodiagnostica, habla de una experiencia que realmente dio un cambio, un giro a su vida. Y este hombre empieza diciendo, la primera declaración está en el versículo 1, él dice: Dios es bueno para los de puro corazón. Dios es bueno. Si algo él entendió y llegó a esa capacidad posterior a esa grave experiencia, es que Dios es bueno siempre. Y que para los que le aman, para los que quieren tener un corazón puro, Dios siempre, siempre va a estar ahí y va a mostrar su bondad. Y él dice: mis pies casi estuvieron a punto de caer, casi tropiezo. Y lo que él está diciendo es: mi estabilidad espiritual, mi equilibrio en Dios, por poco lo pierdo. Por poco soy una persona que pierde su equilibrio espiritual. A punto de eso estuve. Qué sincero nuestro hermano, cómo él expresa eso que ocurre en su interior y cómo él expresa que esto puede ocurrir a cualquiera si nos descuidamos. No perdió tiempo, inmediatamente empieza a decir cuántos sentimientos y emociones brotaron de él a partir de algo que él hizo. Y es aquí, esta noche, lo que Dios nos quiere enseñar. Hermanos, miren, la forma en como yo voy a tratar esto, como Dios ha tratado conmigo, con este salmo, es sumamente importante porque tú y yo vivimos en un mundo que si no prestamos atención a nuestras propias vidas, podemos terminar como Él, aún siendo cristianos. Y Dios quiere que nosotros nos revisemos. La palabra dice que es un espejo para nosotros. Esa palabra de Dios es un espejo para nuestras vidas. Y cuando oímos la palabra o la leemos, esta palabra salta, brota, nos hace ver nuestra condición. Y Dios nos dice: y no sean como el hombre que ve su rostro en el espejo y luego se olvida cuando se va, sino que quedemos ahí con la imagen grabada que Dios nos ha dado de en ese momento en que Él nos enseña nuestra condición, cómo estamos y qué necesitamos. Así que este hombre empieza a hablar de las emociones y los sentimientos, cómo empezaron a surgir en su corazón, cómo esto empezó a ser una lucha para su vida. Y dice que lo que dio inicio a todo eso, venga conmigo al versículo 3, dice allí claramente, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es lo que
provoca, lo que origina todo este brote de emociones y sentimientos y pensamientos y conflictos en este adorador, en este hombre, este siervo de Dios, lo que provocó todo fue viendo. No fue así que empezó todo en el Génesis. ¿Cómo ven nuestros ojos? ¿Cómo nosotros permitimos que la información externa, lo que percibimos visualmente, afecte nuestras vidas? Esto es lo que este hombre está diciendo. Viendo que la prosperidad de los impíos, inmediatamente brota en su corazón la envidia. Así que nos detenemos aquí para hablar un poquito de la envidia. La palabra envidia, tomada del latín, y es muy interesante su significado, dice mirar con enemistad. Mirar con enemistad. La persona que tiene envidia en su corazón está mirando con enemistad lo que el otro tiene. Y voy a tomar algunas palabras de dos consejeros cristianos que han escrito varios libros, que dirigen varios ministerios y son profesores de la Universidad Liberty. Dicen, el doctor Clinton y Hopkins dicen, la envidia es querer lo que tiene otra persona. La envidia se manifiesta en el resentimiento por la prosperidad de otros. Ver que otros prosperan puede despertar en nosotros eso que se llama envidia y provocar en nosotros un resentimiento, un malestar, porque aquella persona tiene lo que nosotros no tenemos, porque entendemos que esa persona no merece lo que tiene, nosotros sí, porque entendemos que no tenemos lo suficiente como tiene el otro y por lo tanto no valoramos, no apreciamos, no agradecemos lo que Dios nos ha dado. Despreciar lo que Dios nos da al ver que otro tiene lo que no tenemos y dejar que surja en nosotros ese sentimiento tan terrible que se llama envidia, es empezar el deterioro espiritual en nuestras vidas. La doctora Jane Hunt, otra consejera cristiana de mucha experiencia y escritora de varios libros, ella dirige el Ministerio Esperanza para el Corazón, menciona aquí los frutos muy desagradables que produce la envidia. Por favor, oigámoslo, oigamos cada uno de ellos, porque hermanos, si nosotros no nos autorrevisamos continuamente, puede ser que nuestros ojos se infecten y que el corazón empiece a intoxicarse con eso que se llama envidia. Ninguno de nosotros puede confiar de que no, eso no me va a pasar a mí. Hermanos, niños tan inocentitos de pequeñísima edad empiezan a practicar la envidia. ¿Cuánto más nosotros? Entonces esa señora dice, mire, la envidia hace brotar la crítica, el resentimiento, la acusación, la amargura, ambición, competencia, celos. Casi nada. Casi nada. ¿Cómo puede el mundo estar bien cuando tenemos esas emociones y esos sentimientos? Es imposible. Pues estamos en guerra, vivimos en enemistad. Y es envidia uno de los elementos que más producen estas cosas. ¿Qué es lo que dice, volviendo al Salmo, lo que dice Asaf? Dice, tuve envidia al ver la prosperidad. Cuando vio la prosperidad de los impíos, él dice, tuve envidia, lo confiesa. Pero antes de que él se diera cuenta de eso, pasó un ciclo continuo de emociones que trastornaron. Él lo define como a punto de caer. Estuve a punto de tropezar. Porque la envidia produce codicia. Vayamos haciendo la cadena. La envidia produce codicia. Y es posible que nosotros, sintiendo ese malestar, sabiendo lo que es la codicia, yo quiero lo que el otro tiene,
Eva vio el árbol, vio que era bueno para la vista, bueno para comer, y lo codició. Ese pecado está en nosotros y tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Si usted no lo sabía, dice otro siervo de Dios que tuvo ese problema en su vida desde antes de venir a Cristo. Ese fue Pablo. Decía que él había codiciado. Eso nos puede pasar a cualquiera. Y él dice que por ver la prosperidad, él quiso esa prosperidad. Y él deseó cosas en contra. Los versículos 4 a 9 y versículo 12, él comenta acerca de las riquezas, la prosperidad, el desahogo que ellos tenían y la encumbrada posición. Mire todo lo que hay. Lo voy a decir de nuevo. La prosperidad, las riquezas, el que ellos eran personas que vivían desahogados, que eran personas que tenían una encumbrada posición. Todo eso lo está viendo y lo está codiciando. Y dice que mirando esto, él empezó a criticar. Ustedes lo pueden leer ahí están los versículos. 4:9, él da una descripción, él menciona esas cosas que a él le molestaban, que ellos hacían o que ellos tenían. Y después que llega la crítica a una vida, a cualquiera, estamos mirando el caso de él. Porque ya llegó la envidia, llegó la codicia, todo eso, inmediatamente va a surgir algo que se llama frustración y desaliento. Nos vamos a sentir frustrados porque no alcanzamos a tener lo que aquel o aquella tienen. Y podemos justificar esa emoción, podemos decir, no, yo lo que pasa es que soy una persona muy objetiva, yo estoy mirando que tiene más de la cuenta, pero no estoy confesando lo que yo estoy sintiendo. Como conoce el corazón, nuestro corazón, el Señor conoce nuestros corazones, dice, los escudriña y sabe que somos personas que nos autoengañamos. El corazón, dice la Biblia, nos engaña delante de nosotros mismos. El Señor insiste en que como hijos de Él tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos, porque un sentimiento nos va a llevar a otro si no es cercenado a tiempo. Si dejamos que eso corra, hermanos, ese sentimiento va a crear otras emociones y otros sentimientos de cualquier tipo. Ahora estamos hablando de este tipo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? La frustración y el desaliento llegan a este hombre de Dios. Versículo 13 dice, atención, ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Escuche, lo voy a leer otra vez. Este hombre dice, porque ya tiene todas esas emociones y sentimientos brotando, es un volcán lo que él tiene dentro. Él dice, ciertamente quiere decir, no hay duda, esto es así, yo he llegado a esta conclusión, en vano he guardado puro mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia. Él está diciendo, yo he llegado a una condición, a una conclusión espiritual, y es esta: realmente ser bueno es pérdida de tiempo. Eso es lo que él está diciendo. No vale la pena. A los que le va bien es a los que hacen todas esas cosas y además son prósperos. Yo que he querido agradar a Dios, yo que he querido guardar puro mi corazón, yo que he querido que la palabra de Dios florezca en mi vida y serle fiel a Dios, yo que he lavado mis manos de la violencia, a mí me va mal. Yo no prospero. En ese punto, cuando él llega ahí, empieza el proceso ineludible de la victimización. Usted está frustrado, usted está desalentado, a usted se le fueron las fuerzas, usted está pensando que ya, ¿para qué seguir? ¿Para qué hacerlo?
oiga, que viene zumbando algo que se llama victimización. ¿Y qué es la victimización? En el caso de Asaf, esa victimización está motivada por el elemento comparación. Mire cómo él dice, versículo 5. Ellos, por supuesto, los impíos, los prósperos, todo eso, ellos no sufren penalidades como los mortales. Ah, eran dioses. Ellos no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. En el versículo 14, él dice, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Pobrecito yo. Ellos viven en desahogo y yo vivo en carencias. Ellos viven de forma violenta y opresiva y yo me he portado bien. Ellos no pasan por pruebas como las demás personas, pero yo no salgo de un lío. A mí me falta todo. Yo vivo en carencias. Para yo lograr algo tengo que hacer mucho esfuerzo. Eso se llama victimización. Y la victimización nos reduce a una incapacidad tan grande de entender objetivamente lo que nos ocurre y lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios está permitiendo y lo que no está permitiendo, que cuando nosotros nos hacemos víctimas, el alma se llena de autocompasión y las lágrimas se nos salen y no sabemos por qué. Y empezamos a lamentarnos continuamente. Y la gente nos ve que estamos cambiando, nuestro rostro ya no es el mismo y trata de decirnos, pero ¿qué te pasa? No, aquí tú sabes, como el pan chiquito. Victimización. Tú quieres hundirte en tu problema, en el problema que tú has creado. Empieza a pensar de esa manera. Es el enemigo el que usa estas cosas para quitarnos la convicción de que Dios es siempre, siempre, no a veces, siempre nuestro proveedor. Permite o no permita, Él tiene el gobierno absoluto de nuestras vidas. Cuando las personas empiezan a pensar como Asaf estaba pensando, va en declive, va en caída libre, porque no va a poder detenerse a tiempo, porque su alma empieza a ser embotada con las emociones que tiene. ¿Qué es lo que dice aquí? Y de esa victimización, Asaf dio un salto, otro salto, de la victimización a la somatización. Vaya conmigo, versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. ¿Qué es lo que está diciendo Asaf, mis hermanos? Asaf empieza a decir lo que diríamos en el lenguaje moderno: tengo síntomas cardiológicos. Empiezo a sentir punzadas en mi corazón. Él está hablando del corazón físico ahora. Empiezo a sentir molestias en mi corazón. En mi interior siento esos dolores. Siento esos dolores. ¿Por qué? Él dice la razón. Porque mi corazón se llenó de amargura. Hermanos, cuando al alma no le cabe más amargura, el cuerpo nuestro empieza a somatizar, empieza a sentir dolores, empieza a sentir un cansancio que no podemos con él. Empezamos a sentir que la presión nos sube.
Empezamos a sentir que el estómago nos palpita. Empezamos a tener sudoraciones. Eso se llama estamos somatizando. El cuerpo está reflejando lo que el alma está sintiendo. Y nuestro cuerpo, porque el Señor nos hizo cuerpo, alma y espíritu, empieza a sentir una presión porque el alma no le da paz. La persona pierde el sueño. La persona no puede comer, todo le cae mal. Empieza el cuerpo a descontrolarse. Dice Asaf, cuando el corazón se llenó de amargura. Pero veamos un poquito, así como vimos la envidia, ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? Los doctores de los cuales hablé ahorita, doctores Clinton y Hawkins, dicen, es una actitud de ira y hostilidad extendidas e intensas. Miren cuántas palabritas se puede decir algo tan serio. Lo repito, es una actitud. La amargura es una actitud de ira y hostilidad extendidas e intensas. Amargura y hostilidad extendidas quiere decir, tiene mucho tiempo sintiendo amargura. Se extiende, no termina, no se la corta. La persona sigue sintiendo eso y no suelta lo que está sintiendo. De sentimiento se convierte en actitud. Mire cómo va cambiando. Ya es una manera de presentarse, de ser, de entender. Y el resultado es que la persona no ha perdonado o ha guardado el resentimiento, tiene dentro de sí lo que el ofensor le hizo, no abandona el dolor y como no perdona, entonces, Asaf, usted dice, ¿y qué cosa le hicieron a Asaf? Nadie le hizo nada, él se hizo. Pero él asignó eso que él se hizo a los malos, a los impíos, a los arrogantes, a los ricos, a esos que tienen que yo no tengo. Lo que tú y yo concluyamos en relación a lo que la gente nos hace, sea ideal o sea real, lo repito de nuevo, si es verdad que me hicieron, eso es lo real, pero puede ser ideal. A mí me parece que me hicieron, porque yo vi que pasó al lado mío y no me saludó, porque supe que hubo una reunión en su casa y no me invitaron, y sigue añadiendo la lista de las cosas que nosotros decimos que los demás hicieron y que a los demás a lo mejor ni siquiera se enteraron de que nosotros teníamos esas actitudes o esos sentimientos, pero eso está golpeando nuestras vidas, nos está aplastando, nos está llevando a un extremo peligroso. Por lo tanto, la amargura siempre será resentimiento por ofensa o dolor guardado y no perdonado, rechazo a perdonar si es que alguien nos ha hecho daño y no queremos perdonar, el surgimiento de la ira y de allí, de ese malestar, crece el odio. Si usted está amargado, aunque usted lo quiera cristianizar, usted odia. Y eso que usted tiene dentro es como un vinagre dañado. Cristo, en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice que la amargura es una raíz que amarga a todo el que está alrededor. Mire, el amargado no puede dejar que, no tiene control de su amargura, eso brota aunque no se lo proponga. Y tú y yo nos saludamos y al poco rato yo te estoy diciendo, pero es que tú no te has dado cuenta de lo que está pasando. No, ¿qué está pasando? Que tú no te has dado cuenta, y lo pongo intenso para que la persona se interese. No me he dado cuenta, pero que tú no has visto lo que está pasando en Betel. Ah, no, pues tú estás ciego. Te falta discernimiento, ¿eh? Y entonces insultamos al otro de una vez. Hermanos, dice que una de las situaciones que provoca la envidia es la crítica y la amargura lo multiplica. Por eso dice en Hebreos
que es una raíz que nos contamina de tal forma que apaga, succiona la santidad. Nos volvemos profanos como Esaú. El Señor quiere que tú y yo cuidemos esto. La vida espiritual no es un juego, es un regalo precioso y tenemos que cuidarlo, mis hermanos. Tenemos que velar por eso. Por lo tanto, dejar amargura, es poner al alma en aflicción. Es castigarla. Es dejar que el Espíritu Santo se apague poco a poco. Porque la amargura no permite para nada, y sobre todo a este nivel que llegó Asaf, dice, cuando se llenó mi corazón de amargura. Es que no le cabía nada. Mire, hermanos, es sabiendo lo que es la adoración, es casi seguro que este hombre no pudiera realmente adorar. Es que no podía. ¿A quién le podía adorar con un corazón amargado? No nos atrevamos. Dios no puede ser burlado. Con esa toxicidad interior, todo ese veneno que había ocurrido en su vida, era imposible alabar y bendecir a Dios, porque él está quejándose de Dios, porque Dios no lo ha prosperado como el resto de los malos. A veces llegamos a ese punto en nuestra vida espiritual. Tenemos que velar, tenemos que decir no. Y Asaf, entonces, llegado ahí, se autodiagnostica. Y dice, el versículo 22, cuando yo estaba así, era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué le dijo el Señor a David en el Salmo 32? No seas como el caballo y el mulo, que necesitan arreos para que se acerquen a ti. El Señor compara ese nivel de entontecimiento en nuestras vidas como si nos comportáramos como bestias que no tienen lo que nosotros tenemos. Dios nos hizo su imagen y semejanza, lo dije ayer, el martes pasado. Nos dio inteligencia, nos dio capacidades, no solo físicas, no solo medibles, sino inteligencia y sabiduría espiritual, discernimiento espiritual. Puso de Él en nosotros. Pero el pecado nos ha entontecido, hermanos, nos ha entontecido y nos ha llevado, nos ha arrinconado a tal punto que pudiéramos llegar a ese nivel y tener envidia, amargura, codicia, crítica en nuestros corazones. No estar contentos, la palabra que Dios usa en Filipenses, es personas que estamos realmente agradecidas a Dios por lo que nos ha dado y por lo que no nos ha dado. Porque sabemos que hay un plan superior al nuestro, y que cuando Dios no da, es porque Él quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar lo que es la fe, la confianza y la dependencia de Él. Entonces, este hombre dice, era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Su diagnóstico es, perdí la inteligencia, perdí el entendimiento, perdí la sabiduría. ¿Cuándo se dio cuenta que la había perdido? Había pasado tiempo. Porque no nos quedamos tontos de un momento para otro. Es un proceso de deterioro. Y si no nos detenemos, si no nos analizamos, si no le pedimos a Dios que nos revele qué está pasando conmigo, qué es lo que ocurre en mi vida, por qué yo estoy teniendo estos sentimientos y estas emociones, qué es lo que pasa, por qué mi alma está así. Cuando nosotros no hacemos eso, el pecado empieza a arroparnos, a invadirnos, a quitarnos el entendimiento espiritual. Y podemos estar oyendo que Dios nos habla y ni nos enteramos. Que el Espíritu Santo nos está advirtiendo y no oímos al Espíritu Santo. Asaf llegó a ese punto y dice, yo era. Es tan sincero que dice, yo era torpe y era como una bestia. ¿Sabes qué ocurre cuando nosotros llegamos a ese punto? Que perdemos nuestra cosmovisión cristiana. No estamos viendo la vida como Dios quiere que la veamos. La estamos viendo bajo el lente de mis intereses, mis deseos, mis ilusiones,
mis metas seculares y nos olvidamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No, porque yo lo que quiero es esto y Dios tiene que darme eso, porque yo me porto bien, yo soy una hija buena, yo soy un hijo bueno. Es que no se trata de que tú y yo seamos buenos para que Dios nos dé. Lo que Dios dice es que porque somos sus hijos, los frutos naturales que el Espíritu Santo produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Quiere decir, Dios te enriquece, te da un carácter nuevo, te hace una nueva persona, te transforma, metamorfosis. Dios quiere eso para ti y para mí. Pero cuando tú y yo no creemos que el plan de Dios es mejor que el nuestro o el mío o el tuyo, vamos cayendo en estas trampas. Y aquel hombre, en lugar de decir, bueno, si yo quisiera comparar la vida de ellos con la mía, quizás no tengo todo lo que yo quisiera, pero ¿pueden ellos pararse delante del altar de Dios y escuchar a Dios como me habla a mí? ¿Pueden ellos tener un tiempo de adoración como el Señor me regala que yo lo tengo? Cuando olvidamos lo que Dios está haciendo, somos incapaces de darnos cuenta que nuestra cosmovisión, lo que es ser un hijo de Dios, pensar como un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios, se ha ido de nuestras vidas. Por lo tanto, en este punto es que Él dice, por eso mis pies estuvieron a punto de resbalar y caer. Por eso casi tropiezo, por eso casi dejo a Dios, por eso casi abandono mi fe. Hermanos, no fue de un día para otro, no se cae de un día para otro. Vamos dando lugar en nuestras vidas, abriendo espacios, dejando brechas abiertas, no confesamos el pecado a tiempo, no confesamos la palabra que no debimos decir, no le pedimos perdón a Dios y esa basura se va acumulando. Y llega un punto en que el enemigo dice, ahora es suficiente, y nos ala alfombra porque ya no estamos en la roca. Hemos perdido nuestro balance espiritual. Es en este momento en que dice, cuando estuve a punto de esto, fue difícil para mí entender. Yo no podía entender. Y entonces dice, y aquí empiezan dos leyes espirituales que quiero mencionar para nuestro bien. La primera es, el entontecimiento espiritual dificulta el entendimiento espiritual. Tú y yo, dice el Señor, y gloria a Dios por eso, dice el Señor, que tenemos la mente de Cristo. ¿Creemos eso realmente? Tener la mente de Cristo es un regalo espiritual. El Espíritu Santo en nuestras vidas va creando una mente espiritual, va regalándonos unos procesos de pensamiento espirituales, va poniendo en nosotros pensamientos espirituales, va haciendo de nosotros, va formando en nosotros una persona espiritual y va alejando, va sacando de nosotros el hombre natural. Es un proceso profundo que hace el Espíritu Santo. Y mientras va cambiando nuestras mentes, empezamos a pensar como Cristo pensaba. Ya no estamos buscando tanto nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestros intereses. Vamos queriendo ya los intereses de Cristo, los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo. Y esto nos va dando una capacidad de ver la vida de forma diferente. Podemos tener menos físicamente y tenemos más espiritualmente. El Señor empieza a darnos una nueva validación de lo que es la vida. Esto es cuando hay entendimiento espiritual. Si no hay entendimiento espiritual, el entontecimiento espiritual está copando nuestra mente. Tenemos que pedirle al Señor, empieza, Señor, a sacar de mí todo eso que no debe estar. ¿Cómo entró? Solo tú lo sabes. Revélamelo. Si no me di cuenta, pero es necesario que tú lo hagas. Él dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Qué bueno que lo dice.
No es con mi inteligencia que se resuelve esto, es con el entendimiento de Dios. Él lo está diciendo, yo traté de entender lo que me pasaba. Por eso, hermanos, es necesario, tan necesario, que nosotros recordemos que muchas cosas el ser humano o el hombre cristiano que no es espiritual no te puede explicar cosas que te pasan, que pasan a tu alma y a tu espíritu, porque no se pueden entender físicamente, materialmente. Se trata de Dios, de la lámpara del Espíritu en tu interior, revelándote o revelándonos qué es lo que está ocurriendo, dónde está el peligro. Ten cuidado. El Espíritu Santo continuamente está trabajando y utiliza nuestra conciencia para guiarnos, dirigirnos. Es un monitor encendido todos los días de nuestras vidas. Por eso es necesario acercarse siempre. Y por ahí viene, segunda ley espiritual, la sanidad y la restauración que vienen de Dios empiezan siempre en un acto de humildad de parte de la criatura ante su Dios. No se puede entender lo que me pasó si no vuelvo a restaurar mi comunión con Dios. Es acercarnos, dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque fue que lo dejamos, fue que lo sacamos. O porque dice el Señor Jesús a esta iglesia en Apocalipsis. ¿Por qué le dice? He aquí estoy a la puerta y llamo. Porque la iglesia lo sacó. Atención, que podemos sacar al Señor de nuestras vidas. Nuestras actitudes lo pueden alejar. Nuestros intereses lo pueden alejar. Y escucha, ponte el termómetro, pongamos el termómetro en nuestras vidas. ¿Cómo yo sé que me estoy alejando? Mi poco interés en el Señor, en oír su voz, en estar con Él, en adorarlo, en bendecirlo, en congregarme. Todo eso es un termómetro. Nos estamos alejando. Por lo tanto, esta ley no puede olvidarnos, no puede olvidarse de nosotros. Necesitamos entender lo que nos pasa a la luz del entendimiento espiritual. Por lo tanto, ¿qué pasa con este hombre? Dice, versículo 17, yo no pude entender eso por mí mismo hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Hermanos, ¿están aquí todavía? No pude entender, era difícil para mí. Se embotó el entendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Una luz espiritual viene a su vida y dice, déjame volver a Dios. Déjame acercarme a Dios. Déjame hablar con Dios. Déjame escuchar a Dios. Y dice, entré en el santuario de Dios. Busqué su comunión. Empecé a clamar a Dios por mí. Y dice, entonces comprendí. ¿Se entendió o no? No entendía. Entraste a tener comunión con Dios, empezaste a comprender. Atención, las dos palabras no significan lo mismo. No entendía, trataba, luchaba con mi intelecto de entenderlo. Pero cuando entré a su presencia y Él empezó a mostrarme mi condición, entonces comprendí. ¿Qué le pasa a esos que viven lejos de Dios? A esos que produjeron envidia en mí, que quise tener lo que ellos tenían y ser como ellos tenían y atreverme a decir, no vale la pena ser cristiano. Me ha ido mal. Todo el día tengo problemas. Ellos no tienen ningún problema. Y dice, cuando entré a tener comunión, entonces comprendí el fin de ellos. No vamos a volver a reinsertarnos y que el alma se ponga en paz y que la crítica se vaya y la envidia no exista, nos moleste y la codicia no sea parte de nuestra vida y la frustración no tiene nada que ver con nosotros. Todas esas cosas que empezaron a surgir desaparecerán cuando estemos en comunión con Dios. Hermanos, no podemos decir que estamos en comunión con Dios y seguir criticando y murmurando y que nos caiga todo el mundo mal y no me junto con este y no me junto con aquel. No, somos un cuerpo y el Señor quiso ponernos así como una experiencia que nos va a edificar
para vivir en su reino. Es necesario volver a esto, porque en el día de hoy miramos mucho lo que está afuera. Lo secular nos atrae y tanta invasión y propaganda de lo que el mundo ofrece, nos parece que estamos perdiendo el tiempo. No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, y eso que soy un hijo de Dios y me porto bien. Hermanos, olvídate de eso. Que el Señor te está preparando para que vivas allá. Nada de lo que hay aquí tú y yo nos lo vamos a llevar. Entiéndelo, por favor. Eso se quedó aquí. El Señor me está recordando algo y lo voy a decir. Dios me permitió ir al Louvre en Francia, al museo. Y en ese tiempo había una exhibición de los sarcófagos con algunos de los faraones. El oro, señores, el oro, por todas partes. Aquello era una cosa esplendorosa. Pero estaba muerto, ¿verdad? Nada se lo pudo llevar. Nada. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Tienes que revisar tu vida, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos, lo dijo el Señor. La vida es otra cosa. Y porque es nuestro proveedor y nuestro Dios, aunque miremos que el mundo nos estimula a tener más, a querer más, a afanarnos más para tener más, y al tener más, como dijo alguien, creernos que somos más. Y al creer que tenemos más, pensar que somos más. Nada de eso se va con nosotros. Este hombre casi pierde su fe hasta que entró a la presencia de Dios. Entonces quiero terminar de esta manera. Mire lo que dice aquí. Asaf comparte su experiencia, y lo igual que David. Y en ambos, la experiencia de casi te desvías porque te estabas comportando como un animal, no como un hombre de Dios. Como una bestia, como alguien que no razona. Eso es lo que está diciendo Dios. No es insultando a la persona, es diciéndole, estás comportándote como no eres. Tú eres un ser humano y tú debes comportarte como un ser humano que conoce a Dios. Ellos dicen su experiencia y ambos dicen, hasta que confesé. David dice, era como una hierba que quemó el verano. El sol me hizo mustio. Me dolían los huesos, empezó a somatizar. ¿Recuerdan que lo dijimos? Ahora este hombre dice, mi corazón lleno de punzadas, empezó a somatizar. Es que el alma enferma el cuerpo. Muchas enfermedades en el día de hoy no son porque tú tienes algo en tu cuerpo, es que el alma está enfermando tu cuerpo. No lo busques, el médico no va a poder encontrar nada y te lo va a decir cada vez que vayas, no tiene nada. Es el alma, es volver a Dios, es dejarle a Dios que purifique. Entonces, este hombre concluye diciendo esto. Número 1, versículo 23, dice, mis conclusiones, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Después de reaccionar, este hombre valora la cercanía y la comunión con Dios. Retoma lo que era esa relación. Le da valor a lo que es estar cerca de Dios. Hermanos, el que está cerca de Dios se le ve en el rostro, porque refleja lo que el alma tiene. Corazón lleno de amargura ya no existe. Existe un corazón lleno de la presencia de Dios. Y porque está lleno de la presencia de Dios, se refleja, eso se nota. Y la gente te ve y te dice, pero tú estás más joven ahora. ¿Fue que te pusiste botas? No. Es que la gracia de Dios está sobre ti y te está regalando de Él para que reflejes eso que es Él. Y otros que no lo tienen, lo sepan. Él dice, ahora valoro la cercanía con Dios. Yo siempre estoy contigo. ¿Qué había dicho antes? ¿Que no vale la pena estar con Dios? Ahora está diciendo, yo siempre estoy contigo.
Permitió que Dios lo condujera. Número 2, versículo 23 dice, tú me has tomado de la mano derecha. Para que Dios nos tome de la mano derecha, tenemos que darle la mano, porque Dios no te violenta. Para poder caminar con Dios, que Él nos lleve, que caminemos juntos, tenemos que darle la mano. Él dice, mi mano derecha, no fue la izquierda, era la derecha. Él era diestro. ¿Por qué lo dice? Porque cuando estamos en comunión con el Señor, entendemos que debemos estar con Él, caminar junto a Él, aprender a ir con Él. El pastor nos lleva de la mano para enseñarnos la ruta, el camino que debemos seguir, para que nuestros pies no vuelvan a torcerse, no volvamos a salirnos del camino. Y dice, y con tu consejo me guiarás. Antes él estaba siendo autoaconsejado por él mismo. Él pensaba, esta gente, mira cómo vive, eso es por tal cosa, y a mí me pasa, y a mí me azotan, y a ellos no les pasa. Estaba aconsejándose él mismo. Hermanos, cuando empezamos a aconsejarnos nosotros mismos, fuera del consejo de Dios, tenemos problemas. No nos creamos tan inteligentes y tan sabios como para decir, no, yo sé lo que estoy pensando y esta es la ruta que voy a seguir. Pon tus decisiones a los pies del Señor, para que Él te aconseje, para que Él nos lleve, para que Él nos diga, detente, esto no va ahora. No debes hacer esto ahora. Espera, yo te voy a avisar. Ese consejo de Dios nos evita fracasos, nos evita dolores. Para ponerlo en el día de hoy, nos evita traumas. ¿Usted quiere vivir sin traumas? Llévese del consejo de Dios. Llévese. En Dios no hay traumas. Puede haber un momento difícil, puede haber un momento que haya dolor, pero traumas no hay. En Dios hay sanidad y restauración. Eso es lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Y termino diciendo, y Él aprendió que la vida sometida a Dios asegura un final glorioso. ¿Sabe lo que Él dice? Y después que todo esto termine, me recibirás en gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche, no me diga amén si no es verdad? ¿Cuántos de los que estamos esta noche aquí podemos decir, Señor, y cuando todo esto termine, me recibirás en gloria? Si nos va a recibir en gloria, como hablábamos el domingo pasado, porque eso es lo que nos espera, y regresar en gloria con Él, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Cuando las cosas no llegan cuando nosotros esperábamos. Cuando llegamos a 40, 50, 60 años y decimos, se me ha ido la vida y nada más soy cristiano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo que nada más somos cristianos? Es lo más grande, lo más glorioso, lo más poderoso, lo que es eterno. ¿Cómo tú dices? Y nada más soy cristiano. Es necesario ordenarnos. Es necesario, como este hombre hizo, poner sus prioridades en orden. Y reconocer que aun cuando había tenido esa experiencia y había vuelto al Señor, él decía, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Él salió de ahí más fortalecido. Él sabía que ahora él no era el Asaf orgulloso que entendía que estaba delante de Dios. Y no, ahora él decía, mi carne me puede hacer fallar. Mi corazón me puede traicionar. Pero yo sé que Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Así queremos vivir cada día. Así queremos vivir fortalecidos, animados, sabiendo que Dios nos reencamina, que no nos vamos a quedar en el piso, que el justo puede caer y Dios lo levanta una y otra vez, como dice la palabra. Es hora de nosotros mirar más hacia el Señor, aferrarnos más al Señor, creerle más al Señor y ser los instrumentos que Él quiere para su gloria y su honra. Por favor, en Dios, dijo Asaf, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Tienes hoy testimonio que contar?
Te lo voy a poner más difícil. Tienes hoy a las 9:34 de la noche un testimonio que aflore a ti con toda fuerza, vigor y gratitud de algo que Dios hizo hoy en tu vida. Amén. Gloria a Dios por lo que dijeron amén. Todos los días Dios nos regala muchas cosas, muchas bendiciones para que contemos todas sus obras, para darle gloria a Él. No se trata de nosotros, hermanos, se trata del Señor. Y cuando entendemos eso, lluvias de bendiciones, corazón lleno del Espíritu de Dios, no hay amargura que entre, no hay envidia que entre, no hay codicia que entre, no hay desgano que entre, no hay crítica que entre, porque el corazón está lleno de la plenitud de Dios. Vamos a decirle al Señor: he puesto en ti mi refugio para contar todas tus obras. Vamos a decirlo juntos. He puesto en ti mi refugio para contar todas tus obras. Que cuando nuestros amigos, nuestros hermanos se reúnan con nosotros, no estén oyendo: tú no te imaginas lo que yo estoy pasando. Déjame que te cuente. A ti no te ha pasado lo que a mí me ha pasado. ¿Cómo dejar de eso? Hoy es día de decir: ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? Y es mucho lo que hay que contar. Es mucho lo que hay que contar. Vamos a pedirle al Señor. Yo les pido que cerremos los ojos, solo para pensar en el Señor, pensar en Él. Quizás tú y yo, así como David y Asaf, hemos estado pasando, o ya pasamos, o hemos empezado a pasar por una etapa donde se nos hace tan difícil seguir al Señor. Se nos hace tan difícil sentarnos a escucharlo, se nos hace difícil pensar en Él, se nos hace muy difícil abrir la palabra. Quizás estás cansado o cansada de esperar que Dios te responda como tú quieres. Ya se ha callado al Espíritu Santo. Has empezado a dudar de las promesas que Dios nos regala en su palabra. Estás cansado o cansada de esperar que las cosas cambien. Hermanos, hermanas, esta noche el Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta noche el Señor nos recuerda su palabra perfecta. He aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Esta noche el Señor nos recuerda que no se turbe nuestro corazón, que creamos en Dios y creamos en Él. Esta noche el Señor nos dice una y otra vez que Él nos guarda en perfecta paz. Si somos de aquellos que en Él confiamos, porque en Él hemos creído. Gracias, Señor, por cada promesa, cada bendición, cada muestra de amor, cada muestra de misericordia, de compasión. Gracias por sostener nuestras manos cuando hemos estado a punto de resbalar. Gracias por invitarnos con tu ternura, Señor, a entrar a tu presencia, a derramar nuestros corazones delante de ti, para que salga toda la basura que ha entrado. Esta noche, Señor, te suplicamos, oh Dios, por favor, purifícanos de tal manera que no haya envidia, no haya codicia, no haya crítica, no haya desencanto, desilusión, frustración. Que no haya, Señor, en nosotros
amargura. Reprendemos el espíritu de amargura en el nombre de Jesús. Reprendemos toda sequedad espiritual. Reprendemos de nuestras vidas toda envidia. Reprendemos todo lo que corrompe o ha corrompido. Limpia nuestros ojos, Señor. Limpia nuestros ojos. Que no sigamos viendo como el mundo ve, ni interpretando como el mundo interpreta, sino que seamos fieles a tu voz y a tu llamado. Padre, esta noche te damos gracias por la vida de David y la vida de Asaf, porque ellos escribieron su testimonio y ese testimonio nos recuerda que permanezcamos en ti, que te permitamos revisar nuestras vidas, que hagamos caso absoluto a tu voz. Señor, que se levante el alma, el que está en esta noche caído, turbado, afligido, el que se ha perdido la esperanza, aquel o aquella cuyos ojos están enturbiados, cualquiera de nosotros que tenga el entendimiento entontecido, abrumado, angustiado, afligido, esta noche, Señor, líbranos de estas emociones, sentimientos y actitudes y ayúdanos a confiar en ti. Que levantemos alabanza, adoración, que con gozo, Señor, nos regocijemos en tu presencia. Porque bueno es el Señor, bueno es el Señor, bueno es el Señor, y para siempre es su misericordia. Te alabamos, hermano, hermana, abre tu boca. Deja que salga de tu alma un canto de adoración, de bendición. Te decimos aleluya, te decimos gloria a ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos, porque eres bueno, bueno, bueno. Eres bueno, eres fiel. Gracias, Señor, gracias, porque hasta aquí nos has traído. Nos has alimentado con tu amor, con tu ternura, con tu compasión, con tu perdón. Y hoy, Señor, no tenemos por qué obedecer a un alma que ha estado apagada. Hoy venimos a ti para que el Espíritu Santo nos llene de ti, nos dé más de ti. Hermano, hermana, esta noche el Señor nos dice que no tenemos por qué tener sed, porque Él es la fuente de vida. Que no tenemos por qué vivir apagados, porque la llama del Espíritu Él la ha puesto en nuestros corazones. Que no tenemos por qué sentirnos descalificados, porque Él nos ha llenado de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. En el nombre de Jesús hemos orado. Llévanos con tu bien, Señor. Oramos por cada enfermo, cada necesidad, cada problema, cada fluctuación del alma. Pedimos que tú traigas paz a cada vida. Y oramos, Señor, para que tú, a los que hoy están sin esperanza y pensando en quitarse la vida, tú reprendas ese espíritu de muerte de ellos. Sea el niño, sea el adolescente, sea el joven, sea el adulto, sea el anciano. Llévate, Señor, ese principado y trae paz a la vida de las personas. Te lo pide tu pueblo, Señor. Te lo pide tu pueblo. Rescata vidas en esta hora. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.